Estamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Sámano. Qué bueno que continúa con nosotros vía telefónica. Saludo con mucho gusto a Roberto Salinas, quien es presidente de la Asociación Morelos Rinde Cuentas. Qué gusto saludarle, don Roberto. Gracias por atender a esta comunicación. Hola Lili, buena tarde. Con mucho gusto, a tus órdenes. Estamos muy interesados en conversar con usted porque, bueno, hemos visto incluso publicaciones en medios nacionales de un estudio reciente que hace Morelos Rinde Cuentas, donde las cifras no son nada alentadoras en cuestión de comisión de delitos en la entidad. Platíquenos un poquito cuándo se realizó este estudio y qué elementos toman en cuenta, don Roberto, para tener estos resultados que, insisto, son lamentables. Sí, gracias, con mucho gusto. Bueno, la información que obtenemos es del propio gobierno federal, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí se lleva un registro diario de la información de todos los delitos que se cometen en el país. Al revisar la información y revisarla por cada 100,000 habitantes, lo que vemos de enero a marzo de este año es que Morelos se encuentra en primer lugar nacional en los delitos de secuestro y despojo. Esto es algo que continúa repitiéndose, ya que en 2022 también Morelos fue primer lugar en secuestro, despojo y también en el delito de robo a banco. Desafortunadamente continuamos con esa inercia y de hecho ya para los primeros 3 meses de este año el homicidio doloso se encuentra ya en segundo lugar nacional. Y pues es una cifra que, como sabemos todos los morelenses, nos preocupa día a día, pero que es algo que vemos que no ha cambiado, sino que está incrementándose cada mes en el estado de Morelos. Incluso en indicadores publicados por el periódico La Razón se destacaba el primer muy lamentable lugar en cuestión de secuestros, don Roberto. Sí, así es. Ya algunos medios nacionales también lo han comunicado, transmitido, así como Morelos está en los primeros lugares en delitos, y pues eso es un reflejo de lo que sucede en el estado. Desafortunadamente pues no vemos resultados en materia de seguridad. Frecuentemente escuchamos que sesiona la mesa de seguridad y se están reuniendo los integrantes encargados de la justicia, pero pues no vemos que haya cambios, ¿no? Sino todo lo contrario, vemos disputas entre instituciones que deben de procurar la justicia, seguridad, fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, y pues en medio estamos los ciudadanos. Parece que deben estar atendiendo y también con transparencia y con datos de qué es lo que está haciendo y cómo están avanzando, pero pues no ha sido así. Nosotros en los ciudadanos percibimos que hay inseguridad y desafortunadamente es algo que estamos viviendo cada día. ¿Ha habido algún tipo de intención de las autoridades estatales de conocer estos indicadores o de acercarse a la asociación que usted representa para pedir que no se difundan estas cifras? Pues miren, lo que hemos estado trabajando ya desde hace 6 meses al menos con la Asociación México SOS es trabajar también en estos temas, tener acercamiento con las autoridades. Y se ha tenido, con algunos casos se ha tenido trato, se ha hablado con ellos, pero pues desafortunadamente están los pasos decisivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de sueldo a policías, del número de policías, es ahí donde pues no vemos que haya, que se asuma que hay un problema y que se quiera mejorarlo, ¿no? Que se quiera cambiar ese problema que se tiene. Entonces, pues a veces estas mesas, esos trabajos, pues son continuidad de algo que no vemos que se concreten en compromisos reales, ¿no? A veces también entre ellos mismos se echan la bolita hacia otras autoridades, hacia el Congreso, y pues en medio, como decía, estamos los ciudadanos. Entonces nosotros hemos publicado esta información. La verdad es que a veces lo que hacen las autoridades es hacer como que no la ven, como que no saben de esos datos y seguir adelante. Nos parece que en la medida en que se asuman el problema, que se reconozca el problema y se trabaje en una verdadera estrategia y se transparente cuál es esa estrategia, evidentemente lo que sea público, pero hoy en día no vemos que haya una coordinación, y ese es uno de los principales problemas, la coordinación en materia de seguridad, y la otra pues es también, a pesar de que sean temas de seguridad, la transparencia en el uso de los recursos y en los resultados.
¿Estaríamos entonces ante una situación de omisión por parte de las autoridades ante el complicado escenario de inseguridad que, bueno, es privativo de todo el país, pero que se ha acentuado particularmente en Morelos, don Roberto? Pues nos parece que sí, porque justo ese es el ser de las instituciones de seguridad, el dotar de seguridad, y si no la hay, pues entonces no se está haciendo el trabajo, y hasta el momento no hemos visto que nadie, absolutamente nadie, asuma la responsabilidad, que haya sanciones, que haya separaciones del cargo, no hay nada, o sea, como si no pasara nada, todos están muy a gusto en sus mismas posiciones, con sus mismos sueldos, y desafortunadamente no hay un cambio en materia de seguridad. Entonces, pues debería de haberlo, de haber responsables, pero en este momento, como ya hemos visto durante mucho tiempo, muchos años, nadie asume su responsabilidad. ¿Qué procedería entonces con estas cifras? Desde luego que entendemos, bueno, los medios de comunicación las comentamos, las damos a conocer. ¿Habría posibilidad de entregarlas a una instancia que pudiera hacer algo al respecto o se quedan ahí en, desde luego, el registro histórico y lamentable que se tiene en materia de inseguridad? Sí, desafortunadamente eso es lo que está pasando, que se quedan simplemente en datos. Al parecer la vida o la tranquilidad de los ciudadanos para las autoridades son solamente eso, datos. Hoy en día creo que ya no les duele, ya no les preocupa nada, y eso es lamentable. Yo creo que lo que tenemos que ir haciendo día a día los ciudadanos es también asumir nuestra responsabilidad, exigirle todavía más a las autoridades, hacer denuncias administrativas, denuncias penales, lo que sea necesario, contra quienes no estén haciendo su trabajo, su labor, porque están faltando a esa labor, a ese compromiso que asumen cuando toman un cargo, y pues no vemos una responsabilidad de ellos. Entonces pues creo que también tendrían que estar asumiendo responsabilidades administrativas, porque no están ejerciendo el cargo que tienen, no están ejerciendo la responsabilidad, y eso debería tener consecuencias administrativas. Bien, pues ojalá que también pues pueda haber una consecuencia en lo social, el tomar en cuenta este escenario. ¿Desde cuándo? No sé si ustedes también tengan un registro, desde luego, de sexenios anteriores, pero ¿desde cuándo Morelos no estaba en una situación tan problemática como encontrarse en el primer lugar de secuestro, don Roberto? Hubo un periodo muy crítico en la época de Graco, que fue más o menos por ahí del año 2014-2015, que descendió después de unos años, pero nuevamente vuelve a incrementarse, y también hay que decirlo, aunque han bajado respecto a esas fechas, los demás estados también han bajado el delito. Entonces, y aunque digamos son menos todavía a nivel nacional, pero Morelos, por su número de población y por los delitos que tiene, sigue todavía en los primeros lugares. Y en el caso, por ejemplo, del homicidio doloso, ya se ha incluso casi duplicado en el mismo periodo de Graco Ramírez, que los primeros 4 años en esta administración de Cuauhtémoc Blanco, ya se ha duplicado el número de homicidios dolosos, y eso pues algo que se ve de manera evidente, continúa incrementándose. Ahí está. Bueno, pues muy desafortunada la situación. Entonces, los indicadores más altos estarían en secuestro, homicidio doloso, ¿y qué otros delitos han tenido un incremento en los últimos meses? El despojo, el año pasado, hace 2 años estábamos más o menos en el 4º lugar, el año pasado fuimos ya primer lugar, y esos primeros 3 meses del año somos también primer lugar en despojo, algo que pasa desapercibido, pero que ya debería ser una alerta para las autoridades que este delito esté ya en incremento. Bien, pues ojalá que, insisto, independientemente de lo que las autoridades puedan hacer o retomar con este estudio, con esta medición, porque bueno, entendemos que son cifras de la propia autoridad, como nos comentaba al inicio de esta conversación don Roberto Salinas, titular de Morelos Rinde Cuentas. Ojalá que también la sociedad, bueno, ponga en balanza lo que está ocurriendo y lo que desafortunadamente no se está atendiendo para mejorar el panorama nacional en materia de seguridad.
Don Roberto Salinas, ¿alguna página o link donde la población que esté interesada en conocer los detalles de este análisis que se hacen de las cifras nacionales pueda acceder para conocerlo? Sí, muchas gracias. Nos encuentran en Twitter como @rindecuentasmor, en Facebook como Morelos Rinde Cuentas, y también en nuestra página de internet también tenemos ahí una sección para todo lo que publicamos, que es www.morelosrindecuentas.org.mx. Bien, yo agradezco mucho nos haya tomado la comunicación a don Roberto Salinas, presidente de Morelos Rinde Cuentas. Que esté muy bien, gracias. Gracias, Lili. Buenas tardes. Saludos. Saludos y